El video elaborado contiene la información de 3 presidentes, los cuales son Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Se presentará su trayectoria política, sus aspectos positivos y negativos, y lo que quiso hacer cada uno en su sexenio, desde 2000 a 2018. En estos gobiernos se nota más los cambios que quisieron darle a nuestro país. Podemos darnos cuenta de una evolución en los pensamientos y la organización del país. Trayectoria política. Al haber obtenido varios vínculos fuertes con la política, no fue hasta su salida de Coca-Cola que Fox se ligó completamente al mundo político. Fue elegido como un diputado federal por el estado de Guanajuato para la legislatura. Tras más información, Fox se asumió como gobernador, tras destaparse un fraude electoral que involucraba al candidato del PRI a la gubernatura, llamado Ramón Aguirre Velázquez. Fox manifestó su interés de presentarse en algún momento como candidato a presidente de México. El 14 de noviembre de 1999 presentó formalmente su candidatura. Fox asumió la presidencia de México en diciembre del 2000, de manos del saliente presidente Ernesto Zedillo, inaugurando de esta manera el fin del mandato del PRI y el primer ascenso político del PAN al gobierno. Sus acciones como presidente fueron: el intento de construcción de un nuevo aeropuerto en México en octubre del 2001, pero tras varias denuncias y manifestaciones el proyecto fue cancelado el 1 de agosto del 2002 mediante un decreto presidencial. Otra acción fue la creación de la Agencia Federal de Investigaciones en noviembre del 2001, que sería una institución que asumiría el control de las investigaciones a nivel nacional sobre temas de secuestro, tráfico de drogas, entre otras. Y como final acción es la aplicación de un plan de fomento de becas de estudios para jóvenes de bajos recursos. Durante la presidencia de Fox hubo aspectos positivos y aspectos negativos. En los aspectos positivos fue que generó beneficios para los mexicanos residenciados en Estados Unidos, disminuyó el valor de las remesas, generó becas para estudiantes de bajos recursos y fomentó el desarrollo del sector económico e industrial privado. En los aspectos negativos, se expropió de las tierras de Texcoco con la finalidad de construir un aeropuerto, subió los precios de medicamentos y alimentos debido a la reforma fiscal integral y aumentó los impuestos. Felipe Calderón. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa nació el 18 de agosto de 1962 en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, siendo hijo de Luis Calderón Vega y de Carmen Hinojosa de Calderón, integrantes de una familia clase media alta. Su padre fue un político y escritor quien fue miembro fundador del Partido Acción Nacional. Comenzó su vida política como líder juvenil del Partido Acción Nacional, PAN, el cual su padre había sido fundador, destacándose como buen orador y figura movilizadora. Ocupó diversos cargos dentro del directivo del PAN, siendo asesor del Comité Ejecutivo Nacional, así como secretario de Estudios Políticos y Prevención Electoral, hasta luego llegar a ser secretario general del partido. Al término de su periodo como asambleísta local en la capital, fue diputado federal entre 1991 y 1994, tiempo en el cual ocupó la Secretaría de Comisión de Comercio en la Cámara de Diputados Federal y participó en las negociaciones de la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue electo general de su partido y asumió además de la presentación de su partido ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Se postuló en 1995 como candidato a gobernador de Michoacán. A pesar de no ganarla, aumentó el apoyo a su partido dentro del estado hasta llegar al 25%. Fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional de su partido. A pesar de los logros alcanzados durante su etapa del frente del PAN, su gestión no fue del todo positiva, ya que estuvo marcada por fuentes divergentes de varios líderes partidistas, así como derrotas en las elecciones federales. Se incorporó el Banco Estatal Banobras y posteriormente el gabinete panista del presidente Vicente Fox como secretario de Energía. La campaña de Calderón avanzó de manera considerable tras el primer debate presidencial, en el que no participó el representante de la izquierda Andrés Manuel López Obrador. En la edición del 2013,
El índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, México mejoró el 5% a pesar de la porción del 53 a la 58 de 185 países evaluados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que tribunales federales del país resolvieran los juicios sobre delitos militares contra civiles. La reforma laboral, aprobada el 14 de noviembre en el Senado, incluyó artículos referenciales a la rendición de cuentas de líderes sindicales. México recibió el Premio Nueva Economía del Desarrollo Económico y la Cohesión Social. Se vivió la influencia más baja de la historia, la acumulación récord de reservas internacionales y una deuda pública estable, consideraban expertos reclutados por reforma. Se elevan a rango constitucional los derechos humanos y se culta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, investigar violaciones graves a las ganancias individuales. La inversión en infraestructura fue perdida. Un accidente en la plataforma petrolera Sumacinta en la zona de Campeche provocó la muerte de 22 trabajadores y se revelaron las condiciones de inseguridad que laboraba el personal de Petróleos Mexicanos en esas instalaciones. El 15 de septiembre del 2008, 2 granadas de fragmentación fueron detonadas en el centro de Michoacán, Morelia. El hallazgo de 72 cadáveres de inmigrantes centroamericanos en una fosa clandestina de San Fernando, Tamaulipas, reveló la situación de crecientes agresiones a migrantes indocumentados en el país. El 25 de agosto del 2011, un atentado al Casino Royale en Monterrey, Nuevo León, ocasionó la muerte de 52 personas. Se aprendió un combate del crimen organizado en el apoyo de Fuerzas Armadas, cuyo saldo social se contabilizó en docenas de miles de muertos y miles de desaparecidos y desplazados, y en un aumento de los casos de tortura y tratos crueles. Carrera profesional y política del expresidente Enrique Peña Nieto. Afiliado al Partido Revolucionario Institucional desde 1984, formó parte del despacho jurídico Lafán, Murcié y Calle, colaborando además con la Corporación Industrial San Luis entre 1985 y 1986. Fue delegado del Frente de Organizaciones y Ciudadanos de distintos municipios del Estado de México e instructor del Centro de Capacitación Electoral del PRI. Hasta 2002 fue secretario de Administración del Gobierno del Estado de México, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, presidente del Consejo Interno del Instituto de Salud del Estado de México y vicepresidente de la Junta de Gobierno del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, del mismo estado, que dominado candidato a diputado local como legislatura del Distrito 13 con cabecera en Tlacomulco. El 3 de julio de 2005 fue elegido gobernador del Estado de México, pero los resultados fueron contradichos y hasta el 12 de agosto no recibió certificación de mayoría que lo acreditaba como gobernador electo del Estado de México. Gobernador del Estado de México. Del 2005 a 2011 ejerció como gobernador del Estado de México, destacándose su colaboración con el gobierno de la Ciudad de México en temas de seguridad, medio ambiente, empleo y transporte. Propuso un acuerdo nacional para fomentar el desarrollo del país y acelerar la reforma educativa y estableció un plan de 11 puntos para combatir la inseguridad. Candidatura presidencial. Recibió su constancia de candidato del PRI el 17 de diciembre de 2012. El 12 de marzo del 2012 protestó formalmente como candidato del Partido Revolucionario Institucional PRI para la elección del 2012, presidente de México. El primer minuto del día 1 de diciembre de 2012, Peña Nieto y el presidente Salinas Felipe Calderón asistieron a una ceremonia solamente de traspaso en el Palacio Nacional, en donde recibió la bandera de México en un procedimiento que marcó el inicio de su mandato como presidente. Política del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Participó en la firma de acuerdos llamado Pacto por México entre la Presidencia de la República y los 3 principales partidos mexicanos, PRI, PAN y PRD. Hacia finales de noviembre se acordó un texto definitivo para los acuerdos, firmados en el Castillo de Chapultepec el 2 de diciembre del 2012, signando el presidente y los
y los presidentes de los partidos Jesús Zambrano Grijalva, María Cristina Díaz Salazar y Gustavo Madero Muñoz. El pacto está dividido en 5 sesiones que enumeran el tipo de acuerdos tomados de cada uno. 1. Acuerdos por la sociedad de derechos y libertades. 2. Acuerdos para el crecimiento económico, empleo y competitividad. 3. Acuerdos para la seguridad y la justicia. 4. Acuerdos para la transparencia, reducción de cuentas y combate a la corrupción. 5. Acuerdos para la gobernabilidad democrática. En enero de 2013 fue anunciado el Programa Social Cruzada Nacional contra el Hambre, cuyo objetivo describió desde el inicio el cargo de presidencia es abatir la pobreza, la desnutrición y la marginación de México. El 21 de enero de 2013 dicho programa fue lanzado oficialmente en el estado de Chiapas, creándose al afecto del Sistema Nacional contra el Hambre, sin hambre, y a una comisión intersecretarial que lo implementara. El 12 de agosto de 2013, Peña Nieto presentó un proyecto de reforma constitucional que le permitía a la petrolera Pemex asociarse con privados para la exploración y extracción de hidrocarburos, generando un fuerte debate nacional a favor y en contra. Aspectos positivos del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Un buen comienzo por el Pacto por México. Transición ordenada. Las reformas estructurales, regeneración del clan y la relación con Estados Unidos. Aspectos negativos del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. La inseguridad, corrupción, una PGR muy cuestionada. Desde el 2000 al 2018 se efectuaron diversos cambios en el país por los 3 presidentes mencionados anteriormente. Estos presidentes tuvieron oportunidades muy buenas por convertir a México en algo diferente, lo cual no aprovecharon por sus intereses propios. Vemos un bajo crecimiento en México en esta época, en donde el gobierno más ejemplar fue el de Peña Nieto, ya que fue donde más creció el empleo formal en México, al sumar 3.3 millones de nuevas plazas permanentes y 635,000 eventuales. Estas cifras duplican a las alcanzadas por los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, aunque pese a que en el sexenio de Felipe Calderón fue mejor en creación de empleos, no lo fue para los salarios. En conclusiones, es considerable pensar que debemos crecer como sociedad para superar nuestros obstáculos a nivel país y así ir disminuyendo poco a poco la corrupción que vivimos todos los días en México.